El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisoteen. Amigo, tus acciones de hoy determinan cómo será tu vida mañana. Todo lo que les hagas a los demás, te lo estás haciendo a ti. Porque las cosas vuelven de todas partes ampliadas 1000 veces. Si colmas de flores a los demás, las flores te colmarán a ti. Si llenas de espinas el camino ajeno, acabará siendo tuyo. Estar en deuda con la vida es peor que estar en deuda con los bancos. La vida cobra sin contemplación. Así que no puedes salirte con la tuya atormentando a la gente toda la vida. No importa quién seas. Lo que siembras, lo recoges. Así es como funciona la vida. Tarde o temprano, el universo te dará lo que te mereces. Tus acciones son tus únicas pertenencias. No puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. Tarde o temprano, tendremos nuestro turno de estar en la posición en la que una vez pusimos a otra persona. El karma viene a por todo el mundo. Di siempre la verdad. Así no tendrás que recordar lo que has dicho. Recuerda esto. La vida es como un espejo. Si sonríes, el espejo te devuelve la sonrisa. La actitud que tomes frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante ti. Tarde o temprano todo se sabe y todo se paga. No olvides que para Dios nada pasa sin ser observado. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y Él te devuelve por triplicado lo que mereces. La deuda más importante que la vida te cobrará en cualquier momento es el tiempo. El tiempo no borra y tampoco olvida. Hagas lo que hagas, debes de tener en cuenta que cada momento es único y no volverá. Por lo tanto, siempre es mejor saber en qué lo gastas, porque hay cosas que puedes recuperar en esta vida, pero el tiempo, jamás. Si te valoras a ti mismo, valorarás tu tiempo y sabrás qué hacer con él. Cuando haces algo y crees que has perdido el tiempo, es una mala cosa. Solamente la pérdida de la fortuna puede ser recuperada por una empresa. La pérdida de conocimiento, por el estudio. La pérdida de la salud, por el cuidado o la medicina. Pero la pérdida de tiempo jamás se puede recuperar. Cuando comienzas algo, no malgastes el tiempo buscando problemas antes de tenerlos. Nunca te pongas excusas. No tienes tiempo para ello, porque si usas tu energía de ese modo, no te quedará energía para hacer todas las cosas que necesitas hacer, como superar obstáculos y alcanzar objetivos. En lugar de esperar a que las cosas sean mejores, haz una lista de todas las cosas que puedes hacer hasta que la situación mejore y hazlas. El día ideal nunca llega. Hoy es el día ideal para aquellos que han decidido que así sea. El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse, jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Si tienes que estudiar, estudia.
Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que descansar, descansa. Si tienes que amar, ama. No dejes nada para mañana. Mañana ya es tarde. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Las deudas no son venganzas del universo. Son el reflejo de tus acciones. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo lo que hacemos, deja una semilla en nuestra conciencia profunda y un día la semilla crecerá. Cada acción de nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. Otra deuda que la vida te cobrará en cualquier momento, es el dinero mal gastado. Compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente a la que no le importamos. Cuando estás a punto de comprar algo, recuerda que no lo estás comprando con monedas o billetes, sino con todo el esfuerzo y sacrificio que te costó ganar ese dinero. Hay que tener conciencia a la hora de gastar el dinero que con tanto esfuerzo conseguiste. Tenemos empleos que odiamos, para comprar cosas que no necesitamos. Algunos tienen el trabajo que no le gusta para generar dinero que luego gasta en cosas que no necesitan. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Muchas veces queremos tener más cosas de la que realmente necesitamos. Mucho cuidado con esto. El que compra lo que no necesita, se roba a sí mismo. Siempre que quieras comprar algo, piensa por un segundo. ¿Realmente lo necesito? ¿Esto que quiero comprar, va a mejorar mi vida? Si alguna de las respuestas es no, entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Los seres humanos, cuanto más tenemos, más queremos. Siempre buscamos más. Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor. El funeral más que el muerto. La ropa más que el cuerpo. Y la misa más que Dios. Vivimos en una sociedad donde el festejo es más importante que el acontecimiento. Solo se posee aquello de lo cual uno puede desprenderse. De lo contrario, no se es poseedor, sino poseído. Compra solo aquello que te traiga beneficios. Vivimos en una sociedad que, en su mayor parte, está moral y espiritualmente en bancarrota. Nuestra sociedad es una sociedad de consumismo. Te daré un consejo. Deja de trabajar para acumular objetos y empieza a rendir para atesorar experiencias. Cuanto más posee el hombre, menos se posee a sí mismo. Las compras recreativas son la distancia más corta entre tú y la bancarrota. Evita los gastos innecesarios. Tener una mejor calidad de vida no tiene nada que ver con tener más cosas. El que no está contento con lo que tiene, tampoco estará contento con lo que anhela.
Confórmate con lo que tienes, no malgastes tu dinero. La mayoría de las personas buscan lo que no tienen y están esclavizadas por las mismas cosas que desean adquirir. No te enfoques en lo que no tienes. Aprecia todo lo que posees y te darás cuenta de lo rico que eres. El consumidor compulsivo es el eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Comprar compulsivamente es una adicción que muchas personas tienen. No hay que aferrarse a los bienes perecederos de este mundo y debes abandonar aquello que te abandona. Debes dejar ir todo aquello que no te hace feliz. Otra deuda que la vida te cobrará en cualquier momento es la realización personal. La realización personal es un estado de satisfacción contigo mismo y con lo que has logrado. Para alcanzarlo, debes descubrir lo que realmente te llena y que al hacerlo, sientes satisfacción. ¿Te sientes feliz? Agradecido. ¿Sientes que lo que haces realmente es importante al punto de querer dejar una huella para las próximas generaciones? El camino hacia la realización personal es individual, cada persona debe descubrirlo. Es importante ser tú mismo, no la persona que los demás quieren que tú seas. La batalla más importante que emprendes en la vida no es con otras personas. Es contigo mismo y tiene lugar en tu mente. La felicidad y la realización personal son las consecuencias naturales de hacer lo correcto. Eres el único obstáculo real en tu camino hacia una vida plena. La vida te dará cada experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia. ¿Cómo sabrás qué es la experiencia que necesitas? Sencillo. Es la experiencia que estás teniendo en estos momentos. La satisfacción personal es el ingrediente más importante del éxito. Recuerda. Tendrás verdadera felicidad, verdadera satisfacción, no vivir para obtener, sino vivir para dar. Su felicidad y satisfacción a largo plazo dependen de su capacidad para cumplir el propósito único de su alma y para llenar el lugar del mundo que solo usted puede llenar, haciendo la contribución que solo usted puede hacer. Hemos matado nuestras almas con comodidad, en lugar de buscar la realización personal y el logro. El éxito no es solo ganar dinero. El éxito es la felicidad. El éxito es realización. Es la capacidad de dar. Una vida de plenitud viene de adentro. A través del conocimiento de que fuiste creado con todo lo que necesitas para ser feliz. Creo firmemente que la mejor hora de cualquier hombre, el mayor logro de todo lo que aprecia, es ese momento en el que ha trabajado su corazón en una buena causa y yace exhausto en el campo de batalla, victorioso. Y al final, no son los años en tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Así como la luz ilumina la oscuridad, descubrir la realización interna puede eliminar cualquier desorden o incomodidad. Esta es realmente la clave para crear equilibrio y armonía en todo lo que haces. Cada uno tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Todos deben llevar a cabo una tarea concreta que exige cumplimiento. Cuanto más te aproximas a tu sueño,
más se va convirtiendo tu leyenda personal en la verdadera razón de vivir. La naturaleza siempre está trabajando para restaurar el equilibrio cuando éste es alterado por las acciones de un hombre. La vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Cuando amas y sirves a los demás, la vida te sorprende amándote y sirviéndote. Ayudar a otros te traerá una satisfacción única. El perdonar y perdonarte es otra de las deudas que la vida te cobrará. El perdón tiene una parte central en la salud de nuestra vida. El camino para aprender a amar se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor, lo logra viviendo en el perdón. Perdonar es el camino de la liberación. El que realmente se libera, es quien perdona, echando fuera de su alma todo rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. Perdonar a pesar de tener razón y mil justificaciones para no hacerlo. Perdonar cuando te han ofendido y humillado, así se manifiesta la grandeza del corazón. Solamente el que ama auténticamente puede decir, perdono y olvido. Perdonar es cuando a pesar de haber sido ofendido, te atreves a dar una sonrisa de amor. Deja hoy tus rencores, ese recuerdo que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiendo clemencia. Deja hoy ese fuego que enciende tu cólera y llena tu ser de rabia y de rencor. Aparta ese sentimiento que tienes cuando has sido pisoteado tu orgullo y has sido lastimado en lo más profundo, cuando deseas con todas tus fuerzas ver destruido y humillado a quien te ha ofendido. ¿Serías capaz de perdonar a ese amigo que te traicionó? ¿O aquella ofensa de quien tú creías que no te podía fallar? Perdonar y olvidar, eleva tu alma y podrás encontrar la paz. Esto es lo que yo repito todos los días para el perdón. Hoy perdono para siempre, y arranco de mi alma todos aquellos rencores que me envilecen y me atan al pasado. Hoy estoy dispuesto a olvidar. Hoy elijo el camino del amor. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Errar es humano. Perdonar es divino. Yo no soy perfecto. Cometo errores. Lastimo a la gente. Pero cuando digo lo siento, lo digo en serio y desde el más profundo de mi corazón. Las disculpas más profundas nunca son escuchadas por los oídos, se sienten a través del corazón. Así que, pon la mano en tu corazón y solo siéntelo. Una disculpa es un perfume encantador, puede transformar el momento más torpe en un regalo lleno de gracia. La capacidad de una persona para perdonar siempre ha sido la más notable de las características humanas. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. El orgullo y el ego se burlan de una disculpa. La humildad acepta el perdón sin cuestionar. Así que, decide tú mismo. Los estúpidos no perdonan ni olvidan. Los ingenuos perdonan y olvidan. El sabio perdona, pero no olvida. Cuando perdonas,
te das a ti mismo la segunda oportunidad de esa vida hermosa, sea cual sea la decisión del otro. El perdón puede salvar tu vida. Jamás he encontrado algo tan efectivo como el perdón para sanar las heridas profundas. El perdón es una medicina muy poderosa. Se necesita una persona fuerte para pedir perdón y una persona aún más fuerte para perdonar. El perdón es una cirugía para tu corazón que puede salvar tu vida y la de otros. Si envías la bondad de ti mismo hacia otros, o si compartes lo que te hace feliz dentro de ti, todo volverá a ti multiplicado 10.000 veces. En el reino del amor no hay competencia. No hay posesión o control. Cuanto más amor regalas, más amor tendrás. Antes de comenzar el viaje de la venganza, cava 2 tumbas. No siempre conseguimos lo que queremos. Pero tarde o temprano la vida nos da lo que nos merecemos. El pecado hace su propio infierno y la bondad hace su propio cielo. Si haces el mal, este te perseguirá. Si haces el bien, te compensará. Solo entenderás el dolor que causaste cuando el dolor te atrape a ti. Muchos no son conscientes de sus actos hasta que lo viven en carne propia. A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará. Nadie puede escapar de su castigo. Soy Jorge y te doy las gracias por escucharme. Lo que hemos hecho, viene a nosotros. Ya sea hoy, mañana, 100 años más tarde, o 100 vidas más tarde, sea cuando sea, viene. La gratitud lleva a que tengas un corazón ampliamente abierto. No puedes recibir nada grandioso en la vida con un corazón cerrado. Sé agradecido y cosecharás los beneficios. Las cosas buenas suceden a quienes están abiertos a recibirlas. Cuando veas a una buena persona, trata de convertirte en ella. Cuando veas a alguien que no es tan bueno, reflexiona sobre tus puntos débiles. Gracias. Deseo que tengas una vida llena de bendiciones.